El viento corría con una furia feroz entre los árboles de la Sierra Madre aquella noche. Un viento arrastraba más que polvo. En La Viuda, un pequeño pueblo de Choix, Sinaloa, las leyendas no eran simples relatos para entretener a los niños. Eran advertencias. Y nadie, absolutamente nadie, quería ser el siguiente en desaparecer entre las sombras de las montañas. Las historias contaban que las brujas de la sierra llevaban siglos allí, vigilando, acechando, esperando, y en las noches de luna nueva, como la que esa noche bañaba las montañas, se escuchaban los cánticos. Era un llamado antiguo. Unos pocos sobrevivían para contarla. Isabela, una joven periodista de la Ciudad de México, había llegado a Choix atraída por esas historias. No solo quería escribir un artículo, su objetivo era más personal. Desde niña, su abuela le había hablado de las brujas. La mujer, siempre con un tono grave y un brillo extraño en los ojos, repetía una y otra vez: las brujas no son solo supersticiones. Muchas de esas historias están basadas en cosas reales. A lo largo de los años, aquellas palabras habían echado raíces en la mente de Isabela, hasta que un día decidió que tenía que descubrir por sí misma qué había de cierto en esas leyendas. Desde el primer día en Choix, supo que no sería fácil. La gente del pueblo la miraba con desconfianza, como si su sola presencia fuera un recordatorio de cosas que preferían olvidar. A pesar de sus intentos por ganar la confianza de los ancianos, todos se mostraban reacios a hablar del tema, hasta que conoció a don Mateo, un viejo de manos arrugadas como corteza de árbol, que le soltó una advertencia velada. Te metes con cosas que no deberías, muchacha. Las brujas no son historias pasadas. Están aquí, en estas montañas, y si te llevan, no vuelves. Isabela lo escuchó, sintió el peso de sus palabras, pero no podía detenerse. Algo la impulsaba a seguir, un impulso que no podía explicar. Cada día recopilaba más fragmentos de leyendas, mujeres que curaban con plantas, que volaban en bolas de fuego y se transformaban en lechuzas. Y aunque parecía un cuento de terror, todo tenía un ancla en la realidad. Cada historia coincidía en un punto. Esas mujeres, acusadas de brujería, habían sido ejecutadas en la cima de la montaña hace más de un siglo, pero los ancianos decían que sus espíritus nunca se fueron. Entonces, una noche, mientras Isabela repasaba sus notas en la pequeña casa que había alquilado en el pueblo, las cosas comenzaron a cambiar. Lo primero que sintió fue un cambio en el aire. El calor sofocante del día se transformó en un frío penetrante y la piel de Isabela se erizó de inmediato. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían alargarse, moviéndose de forma que no era natural. Respiró hondo y trató de convencerse de que estaba agotada, que todo era producto del estrés, pero entonces lo escuchó. Isabela. El susurro era apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro como para que su corazón se diera un vuelco. Se levantó de golpe de la mesa. El sudor frío recorrió su espalda. Se giró hacia la puerta buscando alguna señal de que alguien estaba allí, pero no había nada. Solo sombras, sombras que parecían moverse con vida propia. Cerró los ojos un segundo, obligándose a calmarse. Todo era su imaginación, debía serlo, pero cuando volvió a abrirlos, las sombras ya no estaban quietas. Se movían estirándose, alargándose, como si una fuerza invisible las estuviera empujando. El pánico comenzó a apoderarse de ella, pero algo más profundo la mantenía en su lugar, sentada, que tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. ¿Quién está ahí?, preguntó con una voz firme, sabiendo que no obtendría respuesta, pero sí la obtuvo. Es tiempo. La voz femenina resonó en su mente, como si no viniera del exterior, sino dentro de ella misma. El legado te llama. El suelo bajo sus pies se sacudió ligeramente y por un segundo todo se quedó en silencio. Entonces, las imágenes inundaron su mente. No era su vida la que veía. Eran mujeres corriendo por las montañas, perseguidas, arrastradas. Podía oír sus gritos de angustia mientras las llevaban a la cima, donde fueron ejecutadas. Y entre ellas, una figura que reconoció al instante. Su abuela, aquella mujer que siempre había estado tan conectada con estas historias, pero que jamás le había contado el verdadero origen. Isabela cayó de rodillas,
Las lágrimas rodaron por su rostro. Su abuela era una de ellas. Era descendiente de esas mujeres ejecutadas por brujería. Su sangre, su linaje, la había llevado hasta ese momento, hasta este lugar. No había sido una simple coincidencia que llegara a Choix. Estaba destinada a estar allí. No puede ser, balbuceó entre sollozos. La revelación cayó sobre ella como una losa aplastante, pero las sombras no la dejaban escapar. Seguían moviéndose, acercándose, susurrando su nombre. Tú eres la última, dijeron las sombras. Hija de Cuauhtémoc y de las panteras, eres la que debes continuar lo que comenzó. El nombre de su abuelo retumbó en su cabeza como un trueno. Cuauhtémoc siempre había sido una figura lejana, alguien de quien su abuela habló poco, solo lo suficiente para que Isabela supiera que existió, pero ahora comprendía que había sido una parte vital de este linaje oculto, de este poder que había sido transmitido de generación en generación. Las sombras se acercaban más y el aire en la habitación se volvía cada vez más espeso, más difícil de respirar. Isabela quería correr, quería huir, pero sus pies estaban enraizados en el suelo. Entonces, de entre las sombras surgió una mano que le ofreció un pequeño objeto, el talismán. Lo reconoció al instante. Era el mismo que había visto en la casa de su abuela cuando era niña. Un pequeño amuleto de piedra con inscripciones que jamás había entendido. Lo sostuvo con fuerza y de inmediato sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. El frío desapareció y en su lugar un calor familiar casi reconfortable la envolvió. Toma tu lugar, Isabela, dijeron las sombras. No huyas, no hay vuelta atrás. El terror aún la invadía, pero junto a él una nueva sensación emergía, determinación. Las piezas finalmente habían encajado. No era una casualidad que su abuela le contara esas historias. Había sido preparada para esto desde niña, y ahora el destino le pedía que tomara una decisión. Podía huir y olvidar todo. Podía dejar atrás el legado de su familia, los secretos que las montañas escondían, o podía aceptarlo y abrazar el poder que corría por sus venas, pero a costa de su propia libertad. La tormenta rugía fuera de la casa, y las sombras parecían observarla, esperando su respuesta. Lentamente, Isabela se levantó. Sabía lo que debía hacer. Con el talismán de su abuela apretado en la mano, subió una vez más a la montaña. Bajo la furia de la tormenta, las brujas la esperaban en la cima. Sombras alargadas que se confundían con la niebla. No eran malignas ni benevolentes. Eran poder puro y antiguo, y ahora estaban dispuestas a compartirlo con ella. Elige, Isabela, dijeron, sus voces resonando como un eco en el viento. Elige tu destino. Ella miró una última vez hacia el pueblo. Las luces titilaban en la distancia. Sabía que después de esta noche su vida cambiaría para siempre, y tomó su decisión. Sentada en la cima de la montaña, con el talismán de su abuela en la mano, Isabela entendió que ya no había vuelta atrás. Las brujas nunca se habían ido del todo, y ahora, con su legado en sus manos, ella tampoco lo haría. Aquella noche, el rancho de los Gutiérrez vibraba con el retumbar de la banda sinaloense. Las notas de la tuba y la tambora resonaban en el aire cálido de la madrugada, mezclándose con el bullicio de los invitados que celebraban el cumpleaños de doña Micaela, la matriarca de la familia. La festejada, una mujer de 70 años, que aún se movía con la agilidad de sus tiempos mozos, sonreía con orgullo mientras sus hijos y nietos bailaban a su alrededor, girando al ritmo del corrido de Mazatlán. Las mesas y las sillas, dispuestas debajo de la enorme carpa blanca, estaban llenas de platos con barbacoa, frijoles puercos y la infaltable sopa fría que siempre preparaba la tía Cuca con tanto esmero. Los borrachos ya comenzaban a hacer de las suyas, tambaleándose de un lado a otro, riendo a carcajadas y contando chistes verdes que hacían sonrojar a los más jóvenes. El pastel, un enorme bizcocho cubierto de crema pastelera, esperaba en la mesa principal a que llegara el momento de las mañanitas. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente.
una especie de sombra invisible que parecía deslizarse de entre los invitados, apenas perceptible, pero lo suficientemente inquietante como para que algunos sintieran un escalofrío recorrerles la espalda. De repente, la música se cortó abruptamente, y un silencio sepulcral sobre la fiesta. Los invitados se miraron entre sí, desconcertados, mientras la banda revisaba sus instrumentos sin encontrar explicación para el fallo. En ese instante, el fotógrafo, que hasta ese momento había estado capturando los momentos más felices de la noche, bajó la cámara y frunció el ceño. Al revisar las imágenes, una tras otra, las fotos mostraban a los invitados bailando y sonriendo, excepto una en el centro de la imagen, justo detrás de doña Micaela. Había un hombre alto, vestido de negro, con una expresión sombría y ojos vacíos. —¿Quién es ese hombre? —preguntó el fotógrafo, mostrando la pantalla de su cámara a los más cercanos. Nadie lo reconoció. De hecho, juraron que no había ningún hombre así en la fiesta. La atmósfera festiva comenzó a desvanecerse, dando paso a un aire de inquietud. Doña Micaela, al ver la imagen, palideció. Su mano temblorosa se aferró al brazo de su hijo mayor y con voz apenas audible murmuró: Ese es Leobardo. El nombre cayó como un balde de agua fría sobre los presentes. Leobardo, el esposo de doña Micaela, había muerto hacía más de 30 años, en un accidente terrible. Nadie se atrevió a pronunciar palabra, pero todos recordaron los rumores que decían que el alma de Leobardo nunca había encontrado paz, pues había dejado este mundo con una deuda pendiente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear y un viento gélido sopló, apagando las velas del pastel. En la penumbra se escuchó el rechinido de las sillas moviéndose solas, y la sombra del hombre de negro parecía cobrar vida, avanzando lentamente hacia doña Micaela. —¡Prende la luz! —gritó uno de los nietos, pero las lámparas no respondían. Fue entonces que se escuchó la voz rasposa de Leobardo, proveniente de ningún lado y de todas partes a la vez. —Micaela, vengo por ti. El pánico se desató. Los invitados comenzaron a correr en todas direcciones, tropezándose con las mesas y tirando los platos. Los borrachos, que minutos antes reían sin control, ahora gritaban en un terror sombrío y desesperado. El fotógrafo, en un intento por huir, dejó caer la cámara, la cual se estrelló contra el suelo, destrozándose en 1000 pedazos. Doña Micaela, sin embargo, no se movió. Sabía que su tiempo había llegado y que era inútil luchar contra lo inevitable. Con una serenidad que sorprendió a todos, levantó la vista hacia la figura que se acercaba. —Leobardo —susurró—, ya es hora. El hombre de negro extendió su mano, y en cuanto sus dedos tocaron los de ella, la música volvió a sonar, pero ahora con una melodía lenta y lúgubre. La banda, sin darse cuenta de lo que había sucedido, reanudó la fiesta, mientras la sombra de Leobardo y la de doña Micaela se desvanecían en el aire, como si nunca hubieran existido. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el rancho, encontraron a doña Micaela sentada en su silla, con una sonrisa tranquila en el rostro, pero sin vida. ¿Crees que el alma de Leobardo finalmente encontró la paz al reunirse con su amada Micaela?